Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue. Bueno, y en este domingo vamos a analizar también a fondo, Eduardo, lo que fue la otra noticia de la semana y fue ese proceso, esa decisión finalmente de los Estados Unidos de confirmar la desertificación a Colombia, pero con waivers, con algunas exenciones que dicen muchos, fue el mejor de los mundos para nosotros. Sí, una decisión que estaba prácticamente cantada, no solamente por los resultados. ¿Usted cree? Pero muchos cantaban era que iba a ser la mano dura y no fue así, salimos bien librados. No, yo estoy hablando de la desertificación, ya los términos cómo nos desertifican es otra cosa, pero que nos iban a desertificar ya casi que todo el mundo lo da por descontado, incluyendo los mercados. Bueno, y esa fue la razón por la cual el dólar no sufrió muchas alteraciones también por la decisión, ¿no? Pero mire ahí que usted da en el punto, y es que es una desertificación que termina siendo simbólica para muchos, y ya nuestro compañero Juan Camilo Merlano nos lo va a explicar. ¿Por qué? Porque es un mensaje más político, simbólico, porque en la práctica no nos quitaron ni la ayuda, la que nos queda por parte de Estados Unidos, y tampoco vamos a dejar de contar con ese visto bueno de los estadounidenses a la hora de adquirir créditos, préstamos en bancos internacionales. Juan Camilo Merlano, nuestro compañero en Washington, estuvo siguiendo muy de cerca todo este proceso de los meses en los que se calentaba, se cocinaba la desertificación que finalmente se dio. Juan Camilo, buenos días. María Camila, ¿qué tal? Buenos días. Eduardo, buenos días. Hola, Juan. Hablemos entonces de lo que está diciendo Eduardo. Yo digo que nos fue muy bien, no era lo esperado. Eduardo dice nos desertificaron, pero en la práctica, Juan Camilo, la sanción o lo que es el castigo, el látigo de la desertificación, no lo estamos sintiendo como si fuera con la mano dura, ¿no? Sí, correcto. Es cierto que se esperaba una desertificación, eso es cierto, porque pues el gobierno colombiano no tenía resultados para mostrar. Pero también es cierto que había dos versiones. Una en Colombia, que estaba gravitando muy fuerte, y es que nos iban a dar durísimo, que iba a ser el peor escenario, que iban a suspender los recursos inmediatamente, que iba a haber restricciones de visa, voto negativo en la banca multilateral, que iba a haber sanciones de todo tipo. Es decir, en Colombia se había muchas voces que consideraban que ese escenario se iba a presentar. Pero aquí en Washington sí consideraban desde un principio, y toda la gente con la que uno hablaba coincidía en que si bien iba a haber desertificación, iba a ser una desertificación con waiver, con exenciones para que no hubiera sanciones, para que no hubiera restricción en materia de destinación de recursos para nuestras fuerzas militares, y con waivers que realmente es algo rutinario y natural aquí en la política estadounidense. De hecho, en los últimos 20 años, solamente un año se ha expedido una desertificación total sin waiver. Es decir, solamente hubo un año donde el país que fue desertificado no recibió waiver, que fue en el año 2005, que fue en el caso de Myanmar. De resto, siempre ha habido waivers. Entonces, en efecto, es un golpe, pues muchos lo califican como una desertificación al presidente Gustavo Petro, pero se mantienen los recursos para nuestra fuerza pública, no hay afectaciones en materia de préstamos de la banca multilateral, y tampoco hay las temidas sanciones como por ejemplo aranceles que algunos temían. Sí. Juan, ayúdenos a entender el alcance de esta decisión, es decir, a traducirla. Esto es más o menos como una advertencia, como decía María Camila, sin el látigo, pero sí es una especie de regaño, ¿no? Ayúdenos a entender esto, qué significa el hecho de que han desertificado, pero sin las sanciones. Sí, correcto. Es un llamado de atención diciendo que Colombia no ha cumplido con sus compromisos en materia de lucha antinarcóticos, que Colombia durante los últimos 12 meses demostrable en cumplir esos compromisos. Primero, pues por la cantidad de hectáreas de cultivos ilícitos que hay, por la producción de cocaína, pero también porque los Estados Unidos considera que no ha habido una cooperación judicial que lleve a los principales responsables ante la justicia, es decir, que se han suspendido extradiciones. Este estatus de desertificados como estamos, digamos que se podría retirar si el gobierno colombiano cumple con esos criterios que acabamos de mencionar. Mostrar políticas agresivas para reducir los cultivos ilícitos y la producción de cocaína, y también mayor cooperación judicial para llevar a los responsables ante la justicia. Ahora bien, en estricto sentido, uno tendría que esperar hasta el próximo mes de septiembre, el próximo año, cuando hay nuevamente ese corte de cuentas, claro, para ver cómo le fue al gobierno colombiano. Pero no se descarta que en ese marco de tiempo, en el marco de ese año, pueda haber cambios en
en esta determinación, pero es un golpe político muy sensible. La última vez que nos desertificaron fue durante el gobierno de Ernesto Samper. Eso es una mancha terrible también, a nivel reputacional. También gobierno de izquierda, además. Sí, exacto, también gobierno de izquierda, y naturalmente las condiciones eran muy distintas en el 96 y 97, porque eso era la era pre-Plan Colombia. Aquí tenemos una era post-Plan Colombia, más de 10.000 millones de dólares invertidos, y naturalmente que muchos ven esto como un fracaso también. Oiga, ¿y cómo se explica, Juan Camilo, que, y lo decía esta semana el presidente Gustavo Petro en esa locución, crecieron más los cultivos ilícitos durante el gobierno Duque, crecieron menos durante el gobierno Petro, pero desertifican a Petro y no a Duque, que era lo que planteaba el presidente Petro? Claro, es que esto es una decisión política. Claramente. Esto es una decisión política. Si el presidente no fuera Petro, si no fuera alguien como estilo Javier Milei, esta determinación no la habría tomado el gobierno del presidente Trump. Es naturalmente, sí, con Duque hubo una explosión de cultivos, pero pues Duque era muy afín a Marco Rubio, quien es el secretario de Estado, y muy afín, bueno, en esa época Marco Rubio era senador, pero era quien definía también la política hacia América Latina a través de Mauricio Claver Carone, que era el asesor de seguridad nacional para el hemisferio del presidente Trump. Entonces era un presidente afín, cercano, que bueno, el récord de erradicación que mostraba Duque, por más de que haya cuestionamientos a las cifras, era de cerca de 130.000 hectáreas erradicadas. Entonces tenía algo para mostrarle ahí a los gringos, mientras que el presidente Petro solo 5.000 hectáreas erradicadas en un año, ni siquiera cumpliendo con su propia meta de erradicación, que creo que era 10.000 hectáreas, que igual era tímida. Entonces sí, es una decisión política. Esto obviamente es una decisión política, pero sí había los argumentos pues para tomar la decisión. No, y María Emma Mejía, que era la canciller en el momento de nuestra primera desertificación, da su mismo ejemplo. Si el presidente acá fuera Nayib Bukele, fuera Milei, y el panorama fuera el mismo, así con esas fallas en la erradicación, en la intersección, todo igual hubiera sido distinto el panorama. Pero Juan Camilo, ¿qué nos ayudó a tener los waivers que obtuvimos? Esa compasión. Esa compasión teniendo en cuenta pues el episodio tan desafortunado del 26 de enero, o sea, teníamos precedentes y en ningún momento, que el presidente mostrara al presidente Petro que quería bajarle al tono en lo que son sus mensajes hacia el gobierno Trump. ¿Qué nos ayudó? Sí. Yo diría que tres cosas. Una, hace algunos días estaba hablando con unos amigos, un amigo del Pentágono, y él me decía, nos van a desertificar a Colombia, pero con waiver. A mí me parece que son unos pendejos, pero si te soy sincero, yo también lo haría. Y yo también lo haría porque casi que no hay precedentes. Siempre que desertifican, incluso a Venezuela cada vez que lo desertifican le dan waiver. A Bolivia también, pues naturalmente sería tremendo que a Colombia no. Lo otro, porque Colombia sí ha mostrado, esto es honrando los esfuerzos de la fuerza pública. Nada más, bueno, recordemos que hace algunas semanas los 13 policías asesinados en el atentado contra el helicóptero en Amalfi, Antioquia, que fue un hecho que incluso lamentó aquí la División de Antinarcóticos del Departamento de Estado, expresando solidaridad. Ha habido cifras de muchos policías también fallecidos precisamente en medio de estas labores de erradicación de cultivos, y eso lo tiene en cuenta Estados Unidos. La fuerza pública no hay que castigarla porque ellos de verdad están haciendo esfuerzos. Y lo otro es que si creen que esto hubiera podido, pues falta un año para elecciones, a Gustavo Petro le quedó un año, ya están en plan como dejémoslo tranquilo, no tratemos de darle argumentos, y esto es algo que le dijeron aquí muchas de las personas que vinieron a reunirse con ellos. Esto puede servir de artillería para el presidente para victimizarse, entonces tengan en cuenta esa opinión. Eso lo dijeron los alcaldes, lo han dicho otros sectores de la sociedad civil en Colombia. Esa es una línea que se ha venido manejando aquí y al parecer escucharon. Pues Juan Camilo, chévere saber eso, de que en medio de todo pues Estados Unidos se interesa en lo que dicen muchos, y es que la sanción es contra Petro, no contra los colombianos. Ese en últimas es el mensaje, ¿no? Claro. Es así, tal cual, y lo dice pues el memorando del presidente Trump, que fue, es decir, eso fue escrito por Marco Rubio naturalmente. Incluso ese memorando siempre se comparte en la página de la Casa Blanca. Por primera vez lo compartió fue el Departamento de Estado. Eso tiene la firma de Trump, pero fue redactado por Marco Rubio. Entonces menciona directamente a Gustavo Petro, el presidente Petro. Es una desertificación con nombre propio. Bueno, pues ahí está Juan Camilo Merlano desde Washington contándonos los intríngulis, cómo fue que se tomó al final esa determinación de desertificar a Colombia, pero con estas gabelas que de alguna manera
evitan que haya una afectación mayor para nuestro país. Gracias, Juanca. Feliz domingo. Feliz domingo, un abrazo. Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.